Bienvenidos al canal del terror, Laberinto Nocturno TV. Heredé la casa de mis bisabuelos cuando murió mi tío Aurelio en 2017. Era la única sobrina que seguía en Oaxaca. Los demás primos se habían ido a la Ciudad de México o a Estados Unidos. Ninguno quería una casona colonial de 200 años en el centro histórico que necesitaba más reparaciones de las que cualquiera tenía ganas de pagar. Mi tío me la dejó en el testamento con una cláusula que en su momento me pareció pintoresca y que ahora entiendo perfectamente. Sofía puede hacer con la casa lo que quiera, con la única condición de que no derrumbe la pared del sótano que mira al norte. No derrumbar esa pared. Pensé que sería por razones estructurales. Era una pared de adobe de 2 siglos. Lógico que no se tocara. Tardé 2 años en entender que la razón no tenía nada de estructural. La casa tiene 3 plantas y un sótano. Fue construida en el siglo XVIII por los bisabuelos de mis bisabuelos, que eran comerciantes de cochinilla y mezcal en la época colonial. Ha estado en la familia desde entonces, 6 generaciones. Cada generación añadió algo y quitó algo, y la casa fue acumulando capas de historia que se pueden leer en las paredes si uno sabe mirar. El sótano era el que usaban para almacenar el mezcal antes de la venta. Tiene techo de bóveda, suelo de tierra compactada y 3 paredes de adobe. La cuarta pared, la del norte, es diferente. Es de piedra, más gruesa, claramente más antigua que el resto de la construcción. Tiene trazos grabados que un arqueólogo amigo mío identificó como anteriores a la colonia, prehispánicos. Mi tío Aurelio usaba el sótano como bodega de vinos y herramientas. Lo mantenía limpio, iluminado, perfectamente ordinario, excepto por esa pared de piedra con sus grabados que nadie había estudiado a fondo. Las primeras semanas en la casa fui sola, haciendo inventario y evaluando qué reparaciones urgentes eran necesarias. El sótano lo dejé para el final porque era lo que menos urgía. Cuando bajé por primera vez, en la tercera semana llevaba una linterna porque la instalación eléctrica del sótano era antigua y un cable se había quemado. Recorrí el sótano con la linterna, revisando el estado de las paredes y el piso. Todo en orden. Cuando llegué a la pared norte y apunté la linterna a los grabados, los estudié con curiosidad. Figuras geométricas, lo que parecían serpientes estilizadas, formas que no supe interpretar. El arqueólogo amigo me diría después que los grabados eran de una tradición zapoteca muy antigua, posiblemente anteriores al período clásico. Mientras apuntaba la linterna a los grabados, escuché un sonido al otro lado de la pared. No era el ruido de la calle. La pared norte da hacia el centro de la manzana, un patio interior cerrado al que no tiene acceso nadie. No era un animal, era rítmico, regular, como alguien golpeando suavemente la piedra desde el otro lado. Una vez, pausa. Una vez, pausa. Una vez, pausa. 10 veces. Y luego silencio. Salí del sótano y no bajé en 2 semanas. Cuando me mudé definitivamente a la casa con mis 2 hijos, Emilio de 12 años y Luna de 8, el sótano volvió a hacer ruidos. No siempre, no todas las noches, pero con suficiente frecuencia para que los 3 lo escucháramos. Los golpes suaves, siempre de noche, siempre exactamente 10 veces. Emilio, que es el tipo de chico que se enfrenta a las cosas, quiso bajar con una grabadora a registrar el sonido. Le dije que no. No porque tuviera una razón específica en ese momento, sino por instinto. Porque algo en mí sabía que registrar ese sonido era una manera de invitar algo que todavía no nos había prestado atención. Contraté a un maestro albañil para revisar la estructura del sótano y le pregunté, de pasada, si había notado algo raro. Me miró con una expresión que reconocí. La expresión de alguien que sabe algo y está decidiendo cuánto compartir. Finalmente dijo, señora, esa pared del norte no es del edificio. Es anterior. Las paredes que son anteriores a las casas en Oaxaca no se tocan sin saber qué hay del otro lado. Le pregunté qué había del otro lado. Dijo que no lo sabía, pero que la cláusula de su contrato era clara.
no intervenir en esa pared, lo que me confirmó que la cláusula de mi tío no era suya, que era de mucho antes que él. Han pasado 6 años desde que me mudé a esta casa. Los golpes siguen, siempre 10, siempre de noche. Me acostumbré a ellos de la misma manera en que uno se acostumbra al tráfico de la calle o al crujido del piso viejo, no con indiferencia, sino con una convivencia vigilante. Lo que no esperaba, y que ocurrió en 2022, fue la noche en que Luna, que tenía 12 años, vino a mi cuarto a las 2 de la mañana, no llorando, no asustada, con una calma que me inquietó más que el miedo. Dijo que se había despertado y había escuchado los golpes del sótano, pero que esta vez, después de los 10 golpes, había escuchado algo más, una voz. Le pregunté qué decía la voz. Luna dijo, decía que la pared es una puerta y que lleva mucho tiempo esperando que alguien la abra. Desde esa noche he pensado muchas veces en la cláusula de mi tío Aurelio, en los albañiles que trabajaron en esta casa generación tras generación y que nunca tocaron esa pared, en las 6 generaciones de mi familia que coexistieron con esos golpes nocturnos y que eligieron no investigar, no abrir, no saber. La pared sigue en pie, yo sigo viviendo en esta casa y los golpes siguen llegando 10 por noche como siempre. Pero ahora, cuando los escucho, me pregunto qué es exactamente lo que hay del otro lado. Y si lo que sea que está ahí lleva 200 años golpeando porque quiere salir o porque quiere que entremos nosotros. Esa pregunta, por ahora, prefiero no responderla. Llevo 10 años en enfermería, 4 en urgencias generales, 6 en unidad de cuidados intensivos pediátrica. He visto morir a personas. He visto personas que no deberían haber sobrevivido. He visto cosas que la medicina explica y cosas que no explica. En 10 años uno aprende a calibrar, a distinguir entre lo que es real y lo que es la mente agotada de alguien que lleva 12 horas de pie en un turno que no termina. Lo que voy a contar no es mi imaginación ni es el agotamiento. Lo sé porque lo vimos 2 personas, y porque el paciente de la cama 14 también lo vio, aunque él no pudo decírnoslo. En el hospital hay una creencia entre el personal nocturno que no se dice en voz alta frente a los médicos, pero que todos los que trabajamos de noche conocemos. El turno del domingo en la madrugada es diferente a los otros turnos. Entre las 2 y las 4 de la mañana del domingo, pasan cosas que los otros días no pasan. No estoy hablando de estadísticas de mortalidad, aunque esas también tienen sus patrones. Estoy hablando de otra cosa, de la temperatura que baja en ciertos pasillos sin razón, de los pacientes que miran hacia rincones vacíos con una atención que no tiene nada de delirante, de las enfermeras que llevan décadas en el hospital y que ese turno específico hacen la ronda de 2 en 2, nunca solas. Yo tardé 3 años en entenderlo. La 4ª vez que trabajé el turno del domingo lo entendí. El paciente de la cama 14 era un niño de 9 años al que llamo Ángel por no dar su nombre real. Había ingresado por una neumonía severa que complicó una condición previa. Llevaba 10 días en la unidad de cuidados intensivos, estabilizado pero crítico. Era un niño callado, de los que te miran con esos ojos que los niños enfermos tienen. Esa mezcla de cansancio y confianza. Era la madrugada del domingo, pasadas las 2. Mi compañera esa noche era Valeria, enfermera con 14 años en el hospital. Hacíamos la ronda cuando las 2 nos detuvimos al mismo tiempo al pasar frente a la cama 14. Ángel estaba despierto, tenía los ojos completamente abiertos y miraba hacia el rincón derecho de la habitación. El rincón entre la ventana y la pared, con una concentración total. No era el mirar perdido de un niño entre sueños, era el mirar enfocado de alguien que está viendo algo específico. Valeria me apretó el brazo. Yo ya lo había visto. En el rincón no había nada visible, pero había algo que yo no puedo describir de otra manera que como un cambio en la calidad del aire, como si el rincón tuviera una densidad diferente al resto de la habitación, como si algo ocupara ese espacio de una manera que no generaba imagen, pero sí masa.
Lo que Ángel hizo a continuación fue lo que no me ha dejado dormir bien desde esa noche hace 4 años. Levantó la mano, despacio, con el esfuerzo de un niño débil con un suero en el brazo. La levantó hacia el rincón y la extendió, con la palma hacia arriba, como cuando los niños piden que alguien les tome la mano. Valeria salió a buscar al médico de guardia. Yo me quedé en la habitación. Me acerqué a Ángel. Puse la mano en el hombro y le pregunté, en voz baja, ¿qué veía? Ángel tardó en responder. No dejó de mirar el rincón. Cuando habló, lo hizo con esa voz opaca de los niños muy enfermos que hablan a través de capas de cansancio. Dijo, el Señor que me cuida. Le pregunté qué Señor. Me dijo, el Señor que viene los domingos. Dice que todavía no es el momento, que me tengo que quedar. Me quedé sin hablar. Valeria entró con el médico, que revisó a Ángel y lo encontró estable. El médico atribuyó lo que le contamos a los efectos de la medicación. Cuando se fue, Valeria y yo nos quedamos paradas en el pasillo, mirando el piso sin hablar durante un momento. Finalmente Valeria dijo, ¿tú también sentiste lo del rincón? Le dije que sí. Ella asintió. No dijimos nada más. Ángel se recuperó. 2 semanas después fue dado de alta, caminando por su propio pie, con su mamá que no paraba de llorar de alivio. Al pasar por el corredor me vio y me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. No le pregunté nada. No le pregunté si recordaba esa noche o si recordaba al señor del rincón. Tenía 9 años y acababa de sobrevivir a algo serio y no era mi lugar añadir capas a eso. Pero antes de salir por las puertas del hospital, Ángel se giró. No hacia mí, hacia el corredor general, hacia el edificio, y dijo algo que su mamá oyó y le pareció gracioso y no tuvo ningún significado para ella. Dijo, gracias por cuidarme, señor. Luego se fue. Valeria, que también lo escuchó desde el puesto de enfermería, no dijo nada. Siguió escribiendo en el expediente, pero la vi sonreír un poco. Yo también sonreí, porque hay cosas que el hospital tiene que ningún manual de medicina describe. Cosas que vienen los domingos de madrugada, se paran en los rincones de las habitaciones de los más enfermos, y les dicen que todavía no, que se queden, que todavía no es el momento, y que de vez en cuando tienen razón. Gracias por ver el video. Deja tu comentario si vienes de la plataforma de TikTok para que te incluyan los saludos del siguiente video. No te olvides de seguirme para más contenido de terror. Descansa si es que puedes.